lo que nos concierne, queremos revisar cuál es la mirada del Instituto de Derechos Humanos en esta materia. Nos encontramos a esta hora junto a Sebastián Smart, él es jefe subrogante del Instituto de Derechos Humanos de la Araucanía. Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar este llamado de cuando llegue la tarde. Gracias a ustedes, Patricia. Bueno, entendemos que Federico anda en Santiago, me comentaba que estaba en algunas reuniones, así es que lo subroga Sebastián, con quien vamos a abordar este tema. Bueno, lo primero que se me viene, digamos, a la cabeza como pregunta es cuál es el análisis que se hace desde el Instituto de Derechos Humanos, Sebastián, sobre esta medida que aplica el gobierno para la macrozona sur del país. Y lo primero, o sea, hay varios análisis que uno podría hacer, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, pero también quizás desde una perspectiva más bien política. Y desde esa última perspectiva, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado que la declaración del estado de emergencia en la macrozona sur es un nuevo fracaso, ¿no? del Estado. Es un fracaso del Estado en su conjunto, el hecho de que no se puedan investigar, ¿no es cierto?, juzgar ni condenar a culpables de los hechos de violencia en la región, pero también es un fracaso del Estado de Chile en que los hechos termine otorgándole o involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debiesen ser privativas, ¿no es cierto?, de carabineros y de la policía de investigación. Y desde allí el llamado del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido constantemente a realizar todos los esfuerzos necesarios en la línea del diálogo, ¿no? En la línea de un diálogo que impulse, ¿no es cierto?, la paz y la justicia en el sur del país. Sebastián, bueno, el Instituto ha planteado que el único camino para enfrentar efectivamente la grave crisis que se vive en nuestra zona es el diálogo. Lo que pasa es que de hecho hace un par de días atrás observamos algunas imágenes donde un grupo de civiles fuertemente armados se había tomado un recinto de la CONAF. ¿Cómo se dialoga en estas circunstancias, Sebastián? Desde una perspectiva de derechos humanos, el diálogo siempre tiene que estar, ¿no es cierto?, dentro de las primeras prioridades por parte de un Estado. Si bien desde estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos se permite, ¿no es cierto?, limitar ciertos derechos, como en este caso particular la libertad de desplazamiento, la libertad de reunión, es muy importante también considerar que es para propender a ese diálogo, ¿no es cierto?, se establezcan, ¿no es cierto?, ciertos mínimos, y esos mínimos están establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Si no respetamos los derechos humanos, muy difícilmente vamos a llegar a tener el diálogo. Ese diálogo tiene que partir de una base, y esa base es el respeto y la garantía en materia de derechos humanos en todo el territorio nacional y particularmente en la zona sur del país. Si observamos el derecho comparado en un escenario como el nuestro, ¿hay algunas lecciones que pudiéramos sacar de otros países que han aplicado eventualmente por situaciones parecidas estados de excepción constitucional, Sebastián? No todos los estados tienen efectivamente estados de excepción constitucional. Lo que sí es importante y que se ha señalado bastante en el derecho internacional de los derechos humanos particularmente es que en cualquier caso que se limiten algunos derechos, porque algunos derechos admiten, ¿no es cierto?, cierto grado de restricción. Por ejemplo, la prohibición de la tortura o el derecho a la vida en ningún caso, en ninguna circunstancia podrían ser, ¿no es cierto?, vulnerados o restringidos. En este caso hablamos de dos derechos que eventualmente podrían ser restringidos: el derecho al libre desplazamiento, a la libre circulación, y el derecho a la reunión. Para que ello ocurra, los estándares internacionales son bastante claros. Tienen que ser legales, tienen que ser necesarios y tienen que ser proporcionales, ¿no? Desde este punto de vista, el gobierno central, en este caso el presidente de la República, ha estimado, ¿no es cierto?, que sería necesario, en el contexto de violencia que se está, y ese es el argumento, ¿no es cierto?, detrás del decreto de excepción constitucional, que en el contexto de violencia sería necesario establecer un estado de emergencia, un estado de excepción constitucional, que permitiría, ¿no es cierto?, limitar estos derechos. Ahora, para limitarlos, tiene que ser siempre todo acto proporcional y legal. La legalidad ya está, ¿no?, por el hecho de que se publicó, como bien usted señaló previamente, y ya en el diario oficial, ¿no es cierto?, y se tomó razón por parte de Contraloría el decreto presidencial. Lo que hay que observar ahora, ¿no es cierto?, es que
esa necesidad también se transforme en acciones proporcionales. Y desde ese punto de vista, el Instituto Nacional de Derechos Humanos estará observando, como lo ha hecho siempre, que los actos realizados por agentes del Estado justamente se establezcan en ese marco de proporcionalidad. Precisamente mi siguiente pregunta decía relación con eso, Sebastián, porque hagamos historia reciente, ¿no? En pleno estallido social, en plena revuelta social, el gobierno también decretó estado de excepción constitucional y las Fuerzas Armadas entonces se hicieron cargo de la seguridad del país. Luego tuvimos numerosos informes de organismos internacionales y también del Instituto nuestro que denunciaban múltiples violaciones a los derechos humanos. En este sentido y considerando este decreto que rige hoy a la Araucanía, ¿cómo se protegen los derechos humanos de los habitantes afectos a este estado de emergencia en nuestra zona, Sebastián? Los derechos humanos en este sentido, incluyendo, ¿no es cierto?, un estado de excepción constitucional, no debiesen ser vulnerados. Eso es lo primero, ¿no? No hay ningún derecho que debiese o pudiese ser vulnerado en este contexto, salvo los que ya mencionábamos, ¿no es cierto? La mayoría de las acciones interpuestas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la crisis social, lo ocurría desde octubre en adelante, tienen que ver con acciones que están tipificadas como tortura o apremios ilegítimos. Está tipificada básicamente en el artículo 150 del Código Penal chileno. Desde esa perspectiva, esas acciones por parte de funcionarios públicos, sean fuerzas armadas, ¿no?, o sea, carabineros, o sean la PDI o cualquier otro funcionario público que eventualmente genere una afectación física o psíquica con sus acciones, puede eventualmente caer en la figura de una eventual violación a derechos humanos. Y desde esa perspectiva el llamado es a que la ciudadanía tenga claridad respecto a que los derechos humanos, aún en un estado de excepción constitucional, no pueden ser violados, y en cualquier caso, ¿no es cierto?, hacer las denuncias correspondientes, ya sea a Fiscalía directamente o al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que se investiguen esos potenciales delitos. Pero el Instituto tiene facultades para intervenir frente, por ejemplo, a una eventual acción flagrante de violación de derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos siempre hace observaciones pasivas, por ejemplo, en el contexto de una manifestación. Toma nota de aquellas situaciones y ante estas situaciones particulares recaba los antecedentes y posteriormente interpone las acciones judiciales que la ley nos otorga, que son todavía muy reducidas, ¿no es cierto?, pero son particularmente aquellos delitos que tengan que ver con torturas, apremios ilegítimos, trata o tráfico de personas, crímenes de lesa humanidad o genocidio. Así lo establece la ley directamente. Volvamos por algunos segundos nuevamente, Sebastián, al derecho comparado. ¿Está a la altura de la exigencia nuestra legislación para acudir con celeridad para abordar la protección de las personas que se sientan vulnerados sus derechos humanos? El Instituto Nacional de Derechos Humanos al menos tiene una categoría de la más alta dentro de las institucionalidades de derechos humanos a nivel internacional. Desde esa perspectiva uno podría decir que sí. Ahora, ya es un tema quizás más de fondo, ¿no es cierto?, respecto a cómo establecer, ¿no es cierto?, una institucionalidad de derechos humanos que no involucre solamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que involucre a varios organismos del Estado, incluyendo allí la importancia de tener una policía especializada en derechos humanos, puesto que después se investigan los delitos, ¿no es cierto?, por parte de la misma policía, una policía de investigaciones, por ejemplo, especializada en derechos humanos. El fiscal nacional en su momento anunció que iba a tener una fiscalía especializada también en materia de derechos humanos, que los jueces y juezas del país también tengan capacidad para entender o para aplicar. De hecho, es una obligación estatal, que el propio Estado chileno se ha obligado, ¿no es cierto?, a resguardar los principios internacionales en materia de derechos humanos respecto de las decisiones que tome el Poder Judicial. Entonces, acá no solamente es la institucionalidad de derechos humanos propiamente tal, es decir, el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez, sino que son todos los organismos del Estado que debiesen tener un poco una perspectiva en materia de derechos humanos para poder llegar, ¿no es cierto?, o tener una mejor calidad respecto a las investigaciones que el Estado chileno pudiese verse involucrado en materia de potenciales violaciones a derechos humanos. Ahora, vamos a lo práctico, ¿no? Insisto, recordemos un poco lo que pasó durante el estallido social y luego las denuncias tanto del IND como de organismos internacionales. Y en lo práctico, en este sentido, ¿qué pueden hacer los ciudadanos
la civilidad en caso de sentir violentados sus derechos humanos por parte de organismos del Estado, Sebastián? Lo importante, lo primero, es mencionar que una potencial violación a derechos humanos se produce cuando un funcionario público, sea cual sea este, ¿no?, produce una afectación física o psíquica en una persona. Es decir, violaciones a derechos humanos, estamos muy acostumbrados quizás, ¿no es cierto?, a la idea de una violación a derechos humanos en el contexto de una manifestación, en el contexto de un allanamiento. Pero también perfectamente podría ser, por ejemplo, ¿no?, algún tipo de discriminación que ocurra en cualquier servicio. Cuando una persona se ve afectada física o psíquicamente por la acción, ¿no es cierto?, o inacción por parte de algún funcionario público, eventualmente podríamos estar frente a una violación de derechos humanos. Las recomendaciones acá son ponerse en contacto directamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de la página web www.indh.cl. Se pueden hacer denuncias directamente y desde allí el equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la sede de la Araucanía tomará contacto directamente con las personas afectadas, lo mismo en cualquier región del país. Alternativa es que si es que se ve enfrentado a algún tipo de delito, ¿no es cierto?, también pueda acudir directamente al Ministerio Público, a la Fiscalía, para hacer la denuncia. Es importante también, desde un punto de vista de la promoción, quizás, que aunque estemos en un estado de excepción constitucional, sus derechos no se ven afectados. Es decir, si es que, por ejemplo, en este caso las Fuerzas Armadas lo toman o la toman detenido, ¿no es cierto?, usted sigue teniendo los derechos que tiene cualquier persona que está detenida, es decir, a que le lea los derechos, a que le lleven, ¿no es cierto?, a constatar lesiones, a que sea puesto a disposición de un tribunal o de un juzgado en un plazo prudente, ¿no es cierto? Esos son derechos que no se pierden en un estado de excepción constitucional. Tampoco se pierde el hecho de que la detención, por ejemplo, tiene que darse en un contexto de que exista efectivamente, ¿no es cierto?, en caso de flagrancia, ¿no es cierto?, sospecha suficiente de que se estaba cometiendo un delito. Es decir, a usted no la pueden detener o no lo pueden detener simplemente porque el funcionario público, sea cual sea este, ¿no es cierto?, lo estime pertinente, ¿no?, sino que tiene que haber una base detrás de ello, y si no, por lo tanto, el juez de garantía o la jueza de garantía declarará eventualmente ilegal dicha detención. Lo mismo para los menores de edad. Menores de edad, menores de 14 años, no pueden ser detenidos y tienen derechos especiales también cuando los mayores de entre 14 y 18 años son detenidos, ¿no? Desde ese punto de vista, los derechos humanos que tenemos, ¿no?, no se ven afectados por el contexto del estado de excepción. Los únicos dos que se podrían eventualmente ver afectados en este estado de emergencia, ¿no es cierto?, son el libre tránsito o el derecho de reunión. Sebastián Smart, jefe subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía, le agradezco sentidamente esta conversación. Sebastián, vamos a estar atentos al desarrollo de la acción que plantea este estado de emergencia en cuanto al trabajo de los militares en nuestra región de la Araucanía. Que tenga buena tarde. Muchas gracias a ustedes, buena tarde. Chao.